El estadio de la Ciudad Universitaria abrió sus instalaciones el 20 de noviembre de 1952. Obra de los arquitectos Augusto Pérez Palacios, Raúl Salinas y Jorge Bravo, y se convirtió en la casa del Club Universitario de Fútbol cuando fue admitido en la Liga Mayor en 1954. Espacio emblemático durante los Juegos Olímpicos del 68, siempre será recordado por la ceremonia de inauguración, con Enriqueta Basilio encendiendo el pebetero, además de las competencias de atletismo. El Estadio Universitario fue el primer capítulo de la Fundación DCU y adquirió su mejor forma durante los Juegos Olímpicos. Bienvenidos a la Ciudad de México en el tiempo. Entre los primeros estadios de la capital estuvo el Nacional, situado al sur de la colonia Roma, y se inauguró en 1924. Oficialmente, el fútbol comenzó a jugarse en el DF en 1901, en los alrededores del actual Monumento a la Revolución, que todavía era una obra inconclusa. Podían verse escenas de fútbol llanero en el desaparecido Parque Unión. El Club de Fútbol España se fundó en 1912. El 2 de mayo de 1926 nació su estadio, uno de los primeros en el fútbol profesional de la Ciudad de México. Se ubicaba en la antigua calzada de la Verónica, hoy el Circuito Interior, esquina con Sullivan. El Club España fue el segundo campeón del fútbol profesional en México. Su palmarés ya ostentaba 15 campeonatos de la época amateur, con equipos de vieja historia como el Marte o el Aurrera. En una sección de las instalaciones actuales se encuentran los vestigios de su pasado. Están los primeros botines y el primer balón de cuero, así como el acta constitutiva que conformó al primer equipo, comandado por Francisco Arias. Luego del último encuentro, perdido contra el Atlas en Guadalajara, el Estadio de la Verónica cerró sus puertas y el equipo salió del profesionalismo, aunque el club aún se encuentra en Insurgentes Sur. La rivalidad contra el España la protagonizó el Asturias, otro de los viejos equipos de la capital. Se había fundado en 1918 y para 1921 obtuvo su primera gran victoria en el Campeonato del Centenario. En 1936, cuando ya despuntaba en la Copa local, el club construyó un estadio en la calzada del Chabacano. El Parque Asturias tenía capacidad para 22,000 personas y se llenó durante el partido inaugural contra el Botafogo de Brasil. Pero tuvo una vida muy corta. En 1939, durante un partido con el Necaxa por el título, el árbitro Fernando Marcos permitió el juego rudo y entre la afición de ambos bandos se encendieron los ánimos. Al terminar el juego, los asistentes prendieron fogatas y las llamas consumieron el estadio de madera. Al año siguiente, el club reconstruyó su campo en el mismo espacio. Al lado del Parque Delta, catedral del béisbol, se levantaba el campo del Necaxa, casa del equipo electricista desde 1923. La calzada de los Cuartos, hoy llamada Obrero Mundial, lucía muy distinta en la época del ingeniero William Fraser, gerente de la compañía de Luz y Fuerza. El pueblo de Santa Úrsula, al sur de la ciudad, vio nacer a un coloso en la década de los 60. Obra de Pedro Ramírez Vázquez y Rafael Mijares, el Estadio Azteca tiene capacidad para más de 100,000 espectadores y fue inaugurado el 29 de mayo de 1966, con un juego entre el América y el Torino. En las vistas aéreas se puede apreciar el paisaje que lo rodeaba y que cambió con la llegada del anillo periférico. Aquí se llevaron a cabo varios capítulos inolvidables en la historia del fútbol, como el partido del siglo entre Italia y Alemania en el Mundial de 1970, o los goles anotados por Diego Armando Maradona en 1986, además de innumerables clásicos. El Azteca sigue siendo un escenario infaltable en el deporte nacional. En 1944, con un partido de fútbol americano entre la Universidad Nacional y el Politécnico, abrió sus puertas el Estadio Olímpico de la Ciudad de los Deportes, construido donde habían estado las antiguas ladrilleras de la colonia Nochebuena. Este espacio, junto con la Plaza de Toros México, formaba parte de un proyecto que incluiría espacios para el frontón, el tenis y el box, además de una alberca con olas artificiales. Pero nunca se concluyó. El estadio vio su primer encuentro de fútbol en 1947, con un juego entre el Veracruz del Pirata Fuente y el argentino Racing de Avellaneda. Luego de haber sido la casa de varios equipos capitalinos, hoy es la morada del Cruz Azul.
La primera ciudad deportiva fue un proyecto arquitectónico inconcluso. Además del estadio, contemplaba espacios para la práctica del atletismo y otras disciplinas. Nos vemos en la próxima cápsula de la Ciudad de México en el tiempo.